Muy bien. Primero que nada, es bueno saber, o es bueno que sepamos que Marcos se encontraba en Roma cuando se escribió este evangelio, cuando él escribió este evangelio. Él era en ese entonces el asistente personal del apóstol Pedro. Y Marcos escribió su evangelio con la intención de hacer un registro de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, para presentarla en primera instancia a personas gentiles, es decir, gente que no pertenecía al pueblo de Israel, gente que no era judía. ¿Por qué? Bueno, alguien necesitaba comunicar a los gentiles que el evangelio son buenas noticias de salvación para todo el mundo, no solo para los judíos. Y Marcos fue el instrumento que Dios escogió para llevar a cabo esa tarea. Y es que al inicio del Nuevo Testamento, los gentiles no eran bien vistos por el pueblo de Israel. Eran gente marginada, eran gente ajena a los pactos de Dios y por lo mismo apartados de toda relación con Dios. Y entonces los judíos veían a los gentiles como gente maldecida, como gente juzgada y condenada por Dios. Y se veían a sí mismos como los únicos beneficiarios de la salvación por parte de Dios. Y por lo mismo no solamente se aislaban de todo aquel que no fuera judío, es decir, su actitud iba más allá de solo ignorar a quien no fuera judío. Eran hostiles la mayor parte del tiempo a todo aquel que no fuera judío. Por supuesto que solo esto reflejaba su ignorancia de los planes y los propósitos de Dios, porque desde el Antiguo Testamento Dios dejó muy claro que solo Él es el verdadero Dios para todas las naciones. Miren, vamos a Isaías 45, versículos 5 al 7. Ahí leemos así: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, yo y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Ven? Solo hay un solo Dios. Y si hay un solo Dios, entonces solo hay una verdadera religión. El mundo está lleno de religiones, pero todas son religiones falsas, excepto en donde se adora al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y también, por supuesto, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde un inicio, la intención de Dios ha sido llenar la tierra con su salvación. El profeta Isaías es, sin lugar a dudas, quien deja más claro esta intención de Dios. Si seguimos ahí en el libro de Isaías, solamente vaya unas páginas atrás, o más bien adelante. Estábamos en el 45, vamos a Isaías 49, versículo 6. Ahí Isaías está hablando del siervo de Dios, es decir, del Mesías que Dios estaba prometiendo a Israel. Pero fíjense lo que dice, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, no solamente te voy a enviar para que restaures y salves a Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A través de la historia, las naciones del mundo han estado envueltas en toda clase de falsas religiones. Y por eso Marcos escribe su evangelio, para ponerlo a disposición de las naciones gentiles que en ese entonces, o ya desde ese entonces,
estaban envueltas en falsas religiones. Porque a menos que pongan su fe en el único y verdadero Dios y confíen en la única manera que el único Dios proveyó para salvación, y esta única manera es la obra realizada por su único Hijo, nuestro único Señor Jesucristo. Mientras no suceda eso, no habrá salvación para ellos, ni perdón de pecados, ni escape del infierno, ni entrada en el cielo eterno. Ahora, tan clara como es esta enseñanza desde el Antiguo Testamento, los judíos no estaban dispuestos a abrazarla, no estaban dispuestos a obedecerla. Y un ejemplo claro de ellos es el profeta Jonás. Jonás prefirió intentar huir de Dios en vez de obedecerle y llevar el mensaje de salvación a una nación gentil, a los ninivitas. ¿Por qué no quiso Jonás ir a predicar a Nínive? Porque sabía que si predicaba, los ninivitas se iban a arrepentir. Y si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y lo que no quería Jonás es que Dios perdonara a la gente de Nínive. Ese era el celo, mal entendido. Mucha gente dice que tiene celo de las cosas de Dios, pero es un celo equivocado por las cosas de Dios. Y era el caso de Jonás. ¿Cómo vas a tener celo de que Dios salve a alguien nomás porque no es judío? La Escritura es clara, hermanos. Solo hay un Dios y un solo Salvador para todo el mundo. Y si no, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan 4, versículo 14. Primera de Juan 4, 14. Dice ahí la Biblia: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Cómo termina el versículo? El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. La salvación todo el tiempo fue planeada para gente de todo el mundo. Claro, el mismo Señor Jesús dice en Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. Pero eso es porque ellos son el medio que Dios usó para traer la salvación al mundo. Jesús vino a nacer en Israel para que Israel fuese salvo primero y luego llevara esa salvación al resto del mundo. Y aun cuando la mayoría de la gente importante y no importante del pueblo de Israel rechazaron a Jesús, hubo suficientes personas que sí creyeron en Él y que sí abrazaron el Evangelio. Los 12, por ejemplo, los 70, los 120, los 500 que lo vieron ascender. Pablo, el bendito Pablo, que vivió para llevar el mensaje de salvación a los gentiles luego de su encuentro con su Señor en Damasco. Y desde ese momento Pablo se dedicó a eso, a llevar las buenas nuevas de salvación a todos los gentiles, y lo hizo hasta el último momento antes de que su cabeza fuera separada del resto de su cuerpo a causa de su Señor. Todas estas personas judías se apropiaron del glorioso mensaje del Evangelio y lo esparcieron hasta lo último de la tierra, o hasta lo último del mundo conocido en ese entonces. Porque ellos fueron el medio del que Dios se sirvió para salvar a muchos gentiles, que luego esparcieron aún más el Evangelio a través de la distancia, a través del tiempo, hasta llegar a nosotros. Si no hubiera sido por esa primera generación de evangelistas, que todos eran judíos, los primeros evangelistas, todos eran judíos, ni ustedes ni yo hubiéramos llegado a formar parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. De modo que cuando la Biblia dice que la salvación es de los judíos, es porque primero van ellos, y a través de ellos
nosotros. Ese fue el orden que Dios estableció. Si vamos a Romanos 1:17, ahí la Biblia es clara al respecto. Ahí Pablo dice, no me avergüenzo, es Romanos 1:16, perdón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice Pablo, al judío primeramente, pero también al griego. Hay solo una verdadera salvación, y es en el único y verdadero Dios, mediante el único y verdadero Salvador, Jesucristo, a través de su vida, su muerte y su resurrección. Solo la fe en Él trae salvación. El resto de las religiones son mentiras, mentiras mortales. Esa es la verdad. En nuestra historia de hoy tenemos un destello de esta realidad. Y conforme avancemos en el sermón, usted se va a dar cuenta por qué le digo esto. ¿De qué realidad estoy hablando? De que la salvación primero llegó a los judíos, pero que no fue exclusivamente para los judíos. La salvación es para todo el mundo. En la historia, o nuestra historia de hoy, comienza con el Señor Jesús dejando territorio judío y adentrándose muy adentro en territorio gentil. Miren cómo dice el versículo 24 de Marcos 7. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Tiro y Sidón eran dos de las tres importantes, a ver, díganme cómo agua. ¿Qué está pasando? Ahora sí. Tiro y Sidón eran dos de las tres ciudades más importantes de lo que se conoce como Fenicia, como la cultura fenicia. Sin duda nosotros recordamos estas tres ciudades. La otra era Biblos, ¿no? Biblos, Sidón y Tiro eran las tres ciudades que formaban la cultura fenicia, que nos enseñaron allá en secundaria y en prepa. Para llegar a Tiro, desde donde Jesús estaba en Capernaum, para llegar allá tuvo que hacer un viaje de entre 80 y 100 kilómetros. Un viaje muy difícil si consideramos que en ese entonces no había carreteras, era una región sinuosa, y además hacía el viaje a pie. Entonces un viaje que seguramente le costó varios días caminar por un paisaje abrupto. Ahora, por lo que dice la segunda parte del versículo 24, podemos especular que este era un viaje de carácter privado. Es decir, muy seguramente el Señor Jesús, la intención de él era capacitar a sus apóstoles. Porque en ese entonces él ya estaba en el tercer año de su ministerio, es decir, ya le faltaba poco para llegar al Calvario. Había que intensificar el entrenamiento de quienes habían de tomar la estafeta del Evangelio y llevar el Evangelio a donde él les dijera. Entonces, la intención, repito, muy probablemente el Señor era eso. No se iba a presentar en público, no iba a predicar en público, no iba a hacer ningún milagro. Si ustedes leen, por ejemplo, Marcos 7 o Mateo 15, que es el otro pasaje que registra esta historia, no se habla de ningún milagro, no se habla de ninguna exposición del Señor en público, porque su intención, repito, era esa. Fíjense cómo dice la segunda parte del versículo 24. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Es decir, su intención era pasar incógnito. ¿Para qué? Para que sus apóstoles terminaran de comprender el mensaje que después ellos llevarían a todo el mundo. Pero no pudo esconderse. No pudo pasar de incógnito. ¿Por qué? Porque aunque estaba en territorio gentil, la gente de ahí lo conocía. ¿Por qué decimos que lo conocían? Si vamos al capítulo 3 de Marcos, fíjense lo que sucedió meses antes de esto. Marcos 3,
7 y 8.